Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Hola, yo soy Betsy. Yo soy Moisés. Continuamos en esta serie en el podcast de los Gómez acerca de nuestro libro Una vida al revés. Cómo el Evangelio lo cambió todo. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo el Evangelio transformó, revolucionó nuestro concepto, nuestro entendimiento acerca de la iglesia. Yo creo que en ese momento ni siquiera teníamos idea de lo que era una iglesia local. Claro, el concepto de iglesia local. Exactamente, sino la iglesia. Y que, para comenzar, Moisés, quiero como entrar en ese punto de tensión. Cuando nosotros pensábamos en la iglesia, sí sabíamos que era el conjunto de los creyentes, bla, 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 pero en la práctica, o sea, ¿qué venía a tu mente? Bueno, yo creo que muchas de las cosas que vienen a la mente de uno es que es el lugar donde tú vas primero, es un lugar donde tú vas a recibir, es un lugar donde tú vas a recargarte, es un lugar donde tú vas a buscar una palabra, es un lugar donde tú vas a tener una experiencia y como resultado la iglesia se convierte en esa localidad geográfica donde de una manera u otra tú tienes también amigos y haces una vida social y que muchas veces se queda en la dinámica de las reuniones, o sea, tu vida de iglesia se queda en lo que sucede en ese campus o en los retiros que se dan, los servicios de adoración, los servicios de jóvenes y todo lo demás. Yo creo que hay dos como acercamientos que yo veo que probablemente nosotros teníamos antes y era que las personas van a la iglesia con una actitud de consumidor. Exactamente. O van a la iglesia como con una actitud de gestor. Y ahí estábamos nosotros. Sí. Porque cuando uno piensa en la iglesia, en el pasado, era un lugar donde uno iba a dar, a desarrollar lo que Dios tiene, a lo que Dios nos había dado. Era como, de cierta manera, como la plataforma en la que nosotros podíamos poner en práctica tus dones. Sin embargo, recuerda que esa era nuestra perspectiva probablemente como líderes, pero probablemente la perspectiva de mucha gente es sencillamente, como tú muy bien apuntas, de consumidor. De hecho, es como la actividad social con la que yo cumplo una vez a la semana, o es aquel lugar donde yo voy, recibo y me siento espiritual, soy espiritual cuando estoy en ese lugar. Sin embargo, uno de los malos entendimientos que nosotros teníamos era que la vida de iglesia o la iglesia es el lugar que Dios ha preparado y ha diseñado para que una persona, un creyente, crezca, madure y florezca espiritualmente. De ahí que el capítulo del episodio de hoy del libro, el capítulo 11 es sin comunidad no hay iglesia. No hay iglesia sin comunidad. No hay iglesia sin comunidad, porque no lo vemos en la Escritura. O sea, la iglesia no es un lugar donde tú haces una reunión social una vez a la semana. No, la iglesia es el lugar que Dios ha destinado para tú hacer la vida cristiana. Y yo creo que muchas de estas cosas que estamos hablando eran moldeadas por conceptos que veníamos arrastrando muy tradicionales dentro de la iglesia que no son incorrectos, pero no eran completos. Por ejemplo, yo recuerdo aprender esta reverencia, porque la iglesia es la casa de Dios. Es verdad. Es el templo. Ahí es donde está el santuario. Es como si nosotros tomáramos todo lo que en el Antiguo Testamento hay acerca del templo, ¿verdad? Y lo pasáramos a la comunidad de la fe y al edificio. De hecho, yo te puedo decir algo aquí. Yo me recuerdo muchos años en mi adolescencia vistiéndome como yo quería, por no decirlo de otra manera, afuera, pero cuando yo llegaba a la iglesia yo andaba en falda. Porque el templo había que respetarlo, había que reverenciarlo y obviamente, como digo, eso no quiere decir que eso sea incorrecto. No. Pero era como una doble vida. Y era como un entendimiento incompleto. Y eso mismo tú lo puedes también extrapolar a la realidad de qué tan intrusiva es las relaciones que tú desarrollas en la iglesia y positivamente hablando,
durante la semana. Es decir, qué tan presente está la vida de otro hermano en tu vida durante el resto de la semana. Bueno, cuando nosotros miramos atrás, probablemente yo no puedo decir que teníamos ningún tipo de presencia intrusiva, relacional durante la semana. Lo que sí teníamos eran muchos servicios. Sí. Lunes, martes, miércoles, jueves. O sea, había un servicio para absolutamente todo. Oración, de jóvenes, de damas, de caballeros. Milagro. La célula de sanidad y milagro, liberación. O sea, había una cantidad de servicios porque entendíamos que necesitábamos congregarnos, estar en el templo. Y yo creo que había una intención correcta de estar juntos, alabando a Dios, adorando a Dios, pero no necesariamente de compartir las vidas. Y de hecho, eso llevaba como resultado que entonces cuando tú tenías actividades sociales, las conversaciones eran superficiales. Tú tenías conversaciones que eran divertidas, siempre aparecían las personas que te van a entretener y te van a hacer chistes. Y vuelvo y te digo, eso no es nada malo. El punto es que eso no lo es todo, ni es donde se supone que se tiene que quedar la vida de la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros vemos las escrituras, la escritura, y sobre todo desde el inicio del origen de la iglesia, habla de que el rol de la iglesia es activo, el rol del creyente dentro de la iglesia es un rol activo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 24, cuando dice: mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y dice: consideremos cómo estimularnos los unos a los otros. Aquí está la interacción. Cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Aquí no hay superficialidad. Y luego dice: no dejando de congregarnos como muchos. Porque ese es el contexto donde descansa todo eso. ¿Dónde se va a poner en práctica? Ajá. No dejando de congregarnos. Y dice: sino exhórtense unos a otros, y mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Entonces, tanto al estimularnos como al exhortarnos es algo que va dentro de la congregación, pero también fuera de la congregación. Cuando tú ves Hechos capítulo 2, el origen de la iglesia, tú vas a ver una iglesia que estaba en comunidad, que vivía de manera presente en la necesidad de los hermanos, tanto materiales, tantos espirituales, y ahí estaba la iglesia. Entonces, por eso que decimos que no hay iglesia sin comunidad. No fue pensada así. De ahí el hecho de que nosotros no podemos ver de ninguna manera con buenos ojos una persona que dice: yo soy cristiano pero no me congrego, o yo soy cristiano y no tengo iglesia. No, es que si usted es cristiano, el cristiano ha sido plantado por Dios dentro de una comunidad imperfecta, alrededor de otros pecadores igual que tú, que en el ejercicio de su crecimiento y su madurez en la fe, con el roce y esas diferencias, Dios va a usarlo para ir certificando. Así es, yo creo que mientras tú hablabas, yo pensaba en que a lo mejor todo esto tú me lo hubieses dicho hace un tiempo atrás y probablemente yo te hubiese dicho amén. Porque a veces como que tenemos términos que se parecen, pero en la práctica su definición es completamente distinta. Entonces, en el pasado, si tú me preguntas qué es la iglesia, yo te diría, bueno, es el grupo de creyentes que se congrega para alabar a Dios, pero está la iglesia universal, nos reunimos aquí nosotros, pero no necesariamente yo podía decirte que ese ministerio que tú describiste ahí, que es el ministerio de los unos a los otros, de los otros creyentes, yo no tenía idea que Dios me llamaba a ser parte activa del crecimiento del otro y a tener un corazón enseñable para que el otro pueda también tener un ministerio activo en mi crecimiento. En realidad, Moisés, la forma como nosotros tradicionalmente vemos a la iglesia es como una organización de servicios a los que asistimos. Exacto. Hay un pastor, normalmente uno solo, que es como que el líder. Esta es como su iglesia que tiene su visión, su personalidad. Y entonces las personas, si les gusta aquello, pues van. Y si no, no es como que yo me uno a la membresía de nada. O sea, es que yo llego y estoy ahí y ya soy parte, normalmente después que me bautizo. Si yo caigo en pecado, entonces siempre hay como una nebulosa alrededor, porque exactamente. Y a eso nosotros tendríamos que sumarle, Betsy, el hecho de que
en la dinámica relacional, mencionaste el tema de la disciplina, el evangelio no está presente. Y cuando hablamos del evangelio no está presente, es justamente ese ejercicio de primero entender que todo hermano o hermana de la iglesia es un pecado. Y segundo, consecuentemente va a pecar. Segundo, el hecho de ¿Consecuentemente? va a pecar. ¿Qué yo digo? Consecuentemente va a pecar. Y luego entonces el hecho de que tú tienes otras personas que de una manera u otra van a ofender a otros hermanos y te van a ofender a ti. Y el ejercicio del perdón y extender gracia, tal como el evangelio nos ha extendido a nosotros, debe de estar presente en la dinámica. De ahí el hecho de que nosotros también vemos cómo esa gracia redentora nos une y que nos pone en una perspectiva también de ser pacientes, porque no todo el mundo tenga el mismo nivel ni el mismo entendimiento. Sin embargo, vamos creciendo juntos y madurando juntos, aceptándonos juntos y soportándonos juntos los unos a los otros. Y eso que tú decías del ministerio de los unos a los otros, la palabra de los unos a los otros aparece cerca de 80 veces en el Nuevo Testamento solamente. Estando presente en la vida del otro, orando, confesándose los pecados los unos a los otros, sirviéndose los unos a los otros, ayudándose los unos a los otros. Por lo tanto, la idea de que sin comunidad no hay iglesia o no hay iglesia sin comunidad es justamente porque la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia que descansaba en una vida donde velaban cada quien por sus necesidades, conociendo también sus imperfecciones y sus pecados. Y eso es muy importante que tú lo digas, Moisés, porque aún en círculos en los que hay un mayor entendimiento del evangelio, aún en iglesias donde se predica una sana doctrina y a nivel confesional la iglesia está sometida a la autoridad de la palabra, no nos damos cuenta cómo arrastramos. Es como que nosotros venimos de esta pasada manera de ver la iglesia. Es como que ahora entendemos el evangelio, vemos que Dios, la escritura es muy es vital, es central desde el púlpito, no sé qué. Pero nos quedamos con esta actitud consumista. Completamente. De la iglesia. De manera que, por ejemplo, ya yo tengo este entendimiento de que sin comunidad no hay iglesia, pero es así a mí la comunidad. Exactamente. Yo soy el centro. Y entonces no me doy cuenta que el ministerio, como dice, de los unos a los otros, es un ministerio de absolutamente todos. Es que los mismos principios en donde descansa la fe cristiana, el evangelio en sí mismo, es lo mismo que va a moldear las relaciones en la iglesia. Incluso incluyendo al pastor. Perfecto, que no está exactamente. excluido de esa dinámica. Exactamente. Por ejemplo, la palabra nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces yo entiendo ahora que si yo soy parte de este cuerpo, yo voy a amar a mis hermanos como me amo a mí misma. O sea, yo no voy a estar ahora ofendida todo el tiempo porque los hermanos no me aman a mí como se aman a ellos mismos, sino que yo voy a estar pendiente de amar a los demás como a mí misma. Y volvemos otra vez más al entendimiento del evangelio. Cuando uno tiene un correcto entendimiento del evangelio, sabe que el llamado del evangelio es a vivir una vida sacrificial, a una vida de negación, a una vida de servicio, a una vida donde, como Pablo dice, poniendo los intereses de los demás también por delante. Y nosotros, de una manera u otra, fuimos siendo confrontados y al ver la obra de Dios en nuestra vida y cómo Él intervenía de diferentes maneras, poniéndonos en iglesias que vivían en comunidad, pero también poniendo personas... No perfectamente, pero que el valor de la comunidad estaba presente. Y también poniendo personas que de una manera u otra nos hacían preguntas y cuestionamientos, como uno que mencionamos en el libro, de alguien que nos dice, cuando estábamos buscando iglesia en el seminario, nos dice... Encontramos una iglesia, se vio muy animado, que predica la palabra y que está comprometida con la palabra. Y la respuesta de esa persona fue, pero están comprometidos los hermanos los unos a los otros. Y si yo te puedo decir que no solamente se sacudió nuestro entendimiento en ese momento, sino que esa palabra moldeó mi entendimiento también, porque hoy en día ya como pastor veo la importancia de que no solamente debe de existir un compromiso desde el púlpito con la sana doctrina, sino también que debe de existir un compromiso los unos con los otros. Y yo lo he dicho en varias ocasiones en nuestra congregación, una iglesia sana no solo sana en su púlpito, una iglesia sana también es sana en sus relaciones y en el ejercicio y la aplicación del evangelio en cada una de sus aristas. Entonces, nosotros estamos llamados a
ese evangelio que nos salvó, ese evangelio que hemos creído, ese evangelio que nos sostiene, a ponerlo en práctica justamente en el ejercicio de las relaciones que se llevan en la iglesia, apoyándonos, orándonos, soportándonos, perdonándonos, confesando. Y de seguro van a venir personas que a usted no le caen bien en su iglesia. De seguro van a haber personas que van a hablar de usted en la iglesia. De seguro van a venir personas que no piensan igual que usted. Pero cuando esas personas vengan donde usted, o usted vaya donde esa persona, ¿verdad? Entonces usted deberá considerar seriamente cómo la palabra de Dios te invita a responder. Porque es que al final lo que estamos tratando de explicar es que el evangelio nos llama a vivir con un corazón que no está dividido. Es una sola vida. Entonces, así como hablábamos de cómo el evangelio necesitábamos ser coherentes en el matrimonio a la luz de lo que estábamos entendiendo y viendo en la palabra, pues así también teníamos que hacerlo en la crianza, y así mismo también tenemos que hacerlo en la familia de Dios. Y como en toda familia, como tú dices, Moisés, probablemente vamos a ser decepcionados, nos van a herir, nos van a fallar. Solamente tenemos que tomar nuestro primer respiro para comenzar a decepcionar a alguien, porque somos pecadores. Pero cuando nuestra cultura es la cultura de la gracia, es la cultura del amor, es la cultura del perdón, de la restauración, es la cultura de la restauración, del yo compartir lo que tengo, porque reconozco que todo lo que recibo, lo recibo de la mano de Dios. Mira, en realidad eso es algo tan cercano al corazón de Dios y es algo tan hermoso. Y esa comunidad es una comunidad desprendida, no es una comunidad egocéntrica, es una comunidad que se incomoda para acomodar, en el sentido, sale de su zona de confort para ayudar al que está más necesitado. Y es como, y por eso nosotros decimos, y hemos dicho en los últimos episodios también, es necesario que usted vaya al capítulo donde hablamos y explicamos del evangelio y cómo ese evangelio transformó todo, porque cuando tú entiendes la dimensión del evangelio, por eso Pablo oraba tan frecuentemente de que las iglesias entendieran la magnitud, la profundidad, la anchura del evangelio, de manera que ellos puedan vivir de una manera coherente con ese mismo llamado. Entonces, el llamado de Dios para nosotros como cristianos es conocer cada vez más de esa obra y de las expectativas que Dios tiene de nosotros como iglesia imperfecta que Cristo redime para ahora unirnos en un solo cuerpo, que son los términos que Pablo usa. Somos un cuerpo, y más aún, Bexy, es iglesia imperfecta que Cristo toma con manchas, con arrugas, pero que la va a presentársela a sí mismo sin manchas y sin arrugas. Y eso es glorioso. Eso nos debe de llenar a nosotros de paciencia, nos debe llenar a nosotros también de amor, de gozo. Donde Dios te ha plantado, ahí sé fiel. Y una de las cosas que nosotros tenemos que confesar es que en la medida en la que Dios abría nuestros ojos a estas realidades, en realidad crecía en nosotros un amor por la iglesia. En lugar de nosotros comenzar a tener un escrutinio negativo, crítico o no constructivo de la iglesia, o a sentirnos unas víctimas del sistema, lo que en realidad fuimos confrontados era a vivir esto primero, nosotros. Y la verdad es que le doy tantas gracias a Dios, porque a lo largo de este recorrido hemos sido parte de algunas congregaciones, sobre todo cuando estábamos en ese tiempo de preparación, cuando tú estabas haciendo esa maestría en otra ciudad en nuestro país, en Santiago, en la Iglesia Bíblica de la Gracia, y luego fuimos a la Iglesia Bautista Internacional, que es una iglesia tan distinta, y luego fuimos a Carolina del Norte mientras estabas en tu capacitación, y ahí estuvimos en una plantación, Imago Dei, y fue una iglesia completamente diferente. Pero en cada lugar donde Dios nos colocaba, nosotros podíamos ver cómo la comunidad era completamente distinta, completamente diversa, pero aprendimos a apreciar lo que realmente importa. Si la iglesia era más tradicional y no nos sentíamos tan a gusto con la música, aprendimos que no se trata de nuestras preferencias, se trata de que estemos unidos en una misma mente, en una misma verdad, en un mismo corazón, declarando la verdad de que nuestros corazones necesitan recordar.
Si que a lo mejor estábamos en una iglesia con un corte un poco más moderno y más tecnológica, aprendimos que no se trata del alcance, se trata de lo que está sucediendo a nivel local y cómo de esa abundancia entonces otros pueden ser bendecidos. O sea, vimos la plantación que era algo completamente diferente. Y entendimos también cómo Dios es el Señor de la iglesia y cómo Jesús es el pastor de la iglesia, el chief pastor, y cómo Dios encomienda a pastores a dirigir a su pueblo hacia sí mismo, hacia su gloria y su reino. No es la gloria del reino del pastor, sino la gloria del reino de nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos que la comunidad imperfecta es imperfecta y nosotros también la hacemos imperfecta y que nuestro pecado va a estar presente y es ese evangelio que nos va a recordar cuánto nosotros necesitamos del Señor. La verdad es que a mí me fascina ver la manera como Dios de una manera u otra está santificando su iglesia. No es que sea pastor, ¿verdad que no? Exacto. Como Dios está de una manera u otra santificando su iglesia, pero también la manera como Dios nos recuerda continuamente de que Él es el Señor de la iglesia y que Él va a presentar esa iglesia de la cual usted y yo somos parte sin mancha. Un día ahí estaremos y nuestros pecados ya serán cosas del pasado. Amén. Y me encanta esta frase aquí en la página 167 que dice: una cultura de amor, fidelidad y compromiso entre los creyentes no sucede en el vacío ni por mera iniciativa humana. Por el contrario, es el resultado de una iglesia comprometida con la palabra de Dios. Fuimos muy confrontados por todas estas verdades sobre la importancia de cultivar una comunidad bíblica. Excelente. Yo creo que eso va mucho en consonancia con el ancla que tenemos para cerrar el capítulo del día de hoy. Cada ancla que damos es una frase probablemente que puede resumir mucho de lo que nosotros queremos comunicar en todo el capítulo, pero no queremos dejar también de recomendarle varias cosas. Una, que si usted está empezando ahora, pues vaya a los videos del inicio. Y dos, también queremos recomendarles que pueda ver esta ancla y pueda también abrazar la verdad que ella. ¿Qué dice el ancla? Dice así: el evangelio nos capacita para vivir en comunidad porque la obra de Cristo redime a pecadores y crea a un pueblo conforme a la voluntad de Dios. ¡Cuánta esperanza! Amén, mucha esperanza. Y nosotros también esperamos que usted pueda continuar con nosotros ya en el próximo episodio, que es el último episodio de esta jornada de 12 semanas. Usted ha estado presente. No deje de enviar sus comentarios o compartir los videos donde nos comparte, valga la redundancia, cómo el evangelio también transformó su vida. Usen el hashtag Una Vida al Revés porque queremos verlo. Que el Señor les bendiga. Bye bye. Y este es el podcast de los Gómez. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.